si no tenemos un próximo gobierno que realmente haga una labor extraordinaria, o sea, una política normal, y el país se nos incendia. Se refiere a el gobierno más complejo que va a vivir Ecuador desde la época republicana. Por supuesto. ¿Por qué dice eso? Porque se mezclan muchas cosas. En nuestra historia hemos tenido muchos momentos en los cuales hemos tenido crisis económica, dificultades políticas, pero todo eso juntado a una situación extrema de inseguridad nunca lo hemos vivido. Ecuador siempre fue un país de paz, ahora ya no lo somos. ¿Y usted cree que dentro de sus propuestas hay 3 giros? Yo le he leído que son seguridad, obras de emergencia y salud. Claro, de hecho, el eslogan de la campaña es Rescatemos al Ecuador SOS, seguridad, obras emergentes y salud. ¿Qué tiene usted o qué le puede aportar al país en tema de salud? Un tema que probablemente no está tan ligado a su vida como empresario, ¿no? Un empresario agronegocios. Entonces, ¿qué le va a aportar en la parte de seguridad? ¿O bueno, con quién está? Claro, en primer lugar, Jorge, los problemas que tenemos en el país son muchísimos y muchísimas urgencias. Pero dentro de tantas urgencias, estas 3 las hemos recalcado que conectan a su vez también con otras. En términos de salud, yo estoy muy honrado de contar con mi binomio, una mujer líder indígena quichua médica y médica especializada en medicina familiar, que es la medicina de primer nivel, la que no está funcionando y que esa hace que no funcionen las otras, la de segundo nivel que es la hospitalaria y la de tercer nivel que es la de especialidad. Entonces tenemos que comenzar desde la medicina de primer nivel y eso es lo que ella justamente abandera. Y además que lo ha hecho desde el patronato de la alcaldía de Cotacachi, o sea, ya ha tenido la oportunidad de hacerlo y así en ese equipo es de que estamos proponiendo el Ecuador. Me habló de salud, pero le había hablado sobre seguridad. ¿Qué puede aportar su candidatura a una situación que es de alguna manera la más urgente, por decirlo de alguna forma? A ver, yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Ahora, lo que sí yo hago es escuchar, y escucho a muchas personas expertas en seguridad, y la gran mayoría, todos los problemas que tenemos los ecuatorianos, sabemos cómo resolverlo. El problema es que no se está haciendo nada. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué nos quieren llevar a la desesperación en términos de seguridad? Hay muchas cosas que hay que hacer, pero yo te voy a dar el ejemplo de 4 cosas, de altísimo impacto y de corto plazo, de una aplicación inmediata. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerza de Tarea Conjunta y cárceles. Policía Nacional, devolverle la institucionalidad a la Policía Nacional, devolverle dignidad al policía. Eso es apoyo político, es un decreto ejecutivo que le devuelve a la personalidad jurídica, eso es darle presupuesto suficiente, porque la realidad, Policía Nacional, o en términos de la policía, el presupuesto ejecutado, es decir, el presupuesto codificado del 2022 es mayor que el del 2023, el asignado, con el agravante que hemos aumentado gasto corriente porque se han incorporado 8.500 nuevos efectivos, es decir, le redujimos presupuesto a la institución, pero le aumentamos gasto corriente, o sea, le estamos desbaratando a la institución. Entonces, eso en términos de Policía Nacional. En términos de Fuerzas Armadas, en este problema tan grave que está escalando muy rápidamente en el Ecuador, que es el narcotráfico, hay que militarizar temporalmente los puertos marítimos y los aeropuertos internacionales. ¿Por qué el narcotráfico ha escalado tanto? ¿Por qué la droga viene de Colombia para salir por Ecuador? Porque evidentemente es más fácil sacarla por Ecuador. Entonces, y aquí no estamos hablando que Fuerzas Armadas administren, aquí estamos hablando de que den la seguridad para que el personal que administra pueda hacerlo de una manera tranquila, sin el chantaje, sin la extorsión, sin la amenaza del crimen organizado. Tercero punto, Fuerza de Tarea Conjunta, que es Policía Nacional y Fuerzas Armadas, recuperando soberanía en territorios donde se ha perdido. Hoy en día el crimen organizado ejerce soberanía en muchos territorios, incluyendo aquí Guayas, incluyendo barrios, que familias tienen que pagar un peaje para pasar a sus casas. Eso está pasando, no solamente en negocios, está pasando en términos de la ciudadanía. Pero eso no tendría el impacto que nosotros necesitamos como país si no viene con programas sociales atrás. Hoy en día hay barrios que no podemos mandar a nadie de ningún ministerio, ninguna cartera que proponga un programa social, porque, repito, esos territorios han sido cooptados por el crimen organizado. Por eso necesitamos entrar y tomar posesión de esos territorios para que ingrese un Ministerio de Inclusión Económica y Social, un MIES, un Ministerio de Deporte y de Salud para rescatar a nuestra juventud que sigue siendo cooptada por el crimen organizado, Ministerio de Educación,
Esa es la labor social que se necesita en nuestro país. Y luego, por último, las cárceles. Las cárceles es evidente que no lo controla el Estado. Es más, desde adentro de las cárceles se planifica delitos como asesinato, que es sicariato, extorsión, que son vacunas, y narcotráfico, tanto a nivel internacional como el microtráfico, que está afectando tanto a las familias del país. Entonces, eso hay que tomar de nuevo el control. Y son cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Si es que alguna operadora que tiene concesionado poder trabajar aquí en el Ecuador permite que salga una señal de ahí, la multa va a la operadora. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer. La pregunta es por qué no se hacen. Se habla de asesores, de gente que le comenta sobre estos temas, que lo asesora. ¿Quiénes podrían ser esos personajes? Como para que el Ecuador entienda también quién está detrás de usted. Mira, te puedo decir, nosotros tenemos equipo en todas las áreas. No se trata aquí de nombres, se trata de equipos. Y equipos que conocen los diferentes temas. Entre esos, lo que te estoy mencionando de seguridad. ¿Quién le habla al oído? ¿A quién le hace caso a usted? En primer lugar, Alejandro, yo no necesito que me hablen al oído. Yo voy, escucho, camino, veo directamente. Es lo que he venido haciendo estos últimos prácticamente 3 años desde que me involucré en la política. Yo no he dejado de recorrer el país. Evidentemente, en la experiencia de cada persona que conforma el equipo, se construye también ese criterio. Entonces, claro, hay un equipo que con criterio, por supuesto, los escucho, pero no porque me hablan al oído, sino que de manera transparente. Es la política que queremos mostrarle al país, que se debe ya comenzar a hacer de manera transparente política pública en el Ecuador. Y ahí, hablando de transparencia, Javier, ¿cómo fue su vinculación y desvinculación con la izquierda democrática? Y ahora ese partido enfrenta unos problemas tremendos, nadie se pone de acuerdo. Hablando de transparencia y de que los políticos deben ser muy responsables, quisiera preguntarle, usted ya ha hablado en algunos medios de esto, pero ¿cómo fue su vinculación y luego su desvinculación de la izquierda democrática? Alejandro, los problemas y conflictos que viven ahorita como partido en Izquierda Democrática los había antes de que yo sea parte, ni siquiera sea... Yo no conocía a nadie, ninguna directiva en Izquierda Democrática, sino el mismo día que les conozco, es el mismo día que me proponen ser candidato a la presidencia de la República. Pero esos conflictos los había desde antes. Por coherencia de hacer las cosas de manera integral, fue mi decisión, después de las elecciones, afiliarme al partido. Yo fui candidato sin ser afiliado al Partido de Izquierda Democrática. Y por esa misma coherencia de hacer una política diferente, una política que ya sea de valores, es que decidí prácticamente 1 año y medio después desafiliarme. Y hay una narrativa falsa que se ha construido de que yo me desafilié por peleas internas, para nada. Yo salí sin ninguna pelea con nadie, salí por coherencia, porque no me voy a prestar a que repitan las prácticas por las cuales yo busco hacer una política diferente. ¿Qué tipo de práctica, si se podría saber? Bueno, yo te puedo decir, tú puedes liderar una visión colectiva. Lo que no puedes liderar son intereses personales particulares de diferentes individuos. Esas prácticas, que pienses en ti, porque perdimos una visión colectiva en el país. ¿Cuál es la realidad? Que es evidente, pero que lamentablemente en el país no se la ve. Si le va bien al Ecuador, nos va bien a todos. No importa si estás en la comunicación, si estás como artista, como servidor público, privado, a todos nos va a ir bien. Pero lamentablemente se perdió esa visión colectiva y en el interés que le vaya bien a uno, nos estamos perjudicando todos. ¿Es mentira que usted tenía mala relación con Vilma Andrade? No, yo la respeto, pero evidentemente hay cosas que uno no puede comulgar. Cuando estuvimos en campaña, pasó algo, no sé si ustedes, creo que fue público. Las fundas de caramelos. Ella comenzó a repartir fundas de caramelos. Una persona retiró la etiqueta, que ella decía Vilma Andrade, asambleísta, ahí un espacio chiquito, Javier Herbas, pero a quien recibieron todo fue a nosotros. Y después, debajo de la etiqueta, ¿qué decía? Con mucho cariño del gobierno de China, los niños del Ecuador. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso pasó. No puede, en una campaña electoral, más aún una presidencial, no podía ningún gobierno haber participado. Y eso pasó. Pese a eso, igual se afilió después. O sea, sentía que podía de alguna manera resolverse ciertas cosas. Bueno, lo que nosotros hicimos fue levantar un partido que tenía una sola asambleísta y pasó a tener 18 asambleístas. De hecho, en el Guayas fue histórico. Sacamos 2 asambleístas por la provincia de aquí, del Guayas. Lamentablemente, para repetir las mismas prácticas con las cuales el partido había perdido protagonismo.
¿Usted cómo se define como candidato para este proceso? Eh, Porque veo que usted tiene esta noción de que los políticos le han fallado al país. ¿Usted es un político? Por supuesto, y María Belén, tú también lo eres y todos lo estamos en esta mesa, porque es el concepto que queremos cambiar en el Ecuador, de que todos somos políticos. Ahora, una parte muy pequeña de la política es una política partidista, y mucho más pequeña aún es una política electoral. Entonces, en términos políticos, yo tengo pensamiento político, yo me defino como un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda. En función de ese pensamiento que yo lo mantengo, es el mismo con el cual fui candidato en 2021, el mismo con el cual estoy siendo candidato en estas elecciones. Lo que ha cambiado lamentablemente es las condiciones del país. El Ecuador del 2021 evidentemente no es el que tenemos ahora. Hoy en día hemos sufrido un deterioro extremadamente agresivo. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo se acercó a Reto y qué lo identifica con este movimiento? Bueno, fueron unas circunstancias a las cuales yo agradezco a Reto, porque evidentemente mi preocupación de ver cómo mi país, el nuestro, se sigue deteriorando, yo busqué participar en estas elecciones. Lamentablemente ese frente de partidos que intenté armarlo, en su decisión y en su derecho, decidieron no continuar, y eso implicaba que ya no podía ser candidato. Yo nunca dije, por cierto, que yo no quería ser candidato. Yo lo que fui muy claro es en decir que yo no tenía un partido que me auspicie, y según la ley electoral ecuatoriana, uno no puede ser candidato de elección popular si no hay un partido político que lo auspicie. 2 semanas posterior a eso, y yo viendo cómo hay una derecha extremadamente fracturada en el Ecuador, y otra vez los extremos, la polarización, conversando con Eduardo Sánchez, el presidente nacional de Reto, llegamos a una coincidencia a la cual yo agradezco, porque gracias a Reto me presento como candidato a la presidencia de la República con el binomio que yo escogí, que es Luz Marina Vega. Hablemos de economía. Según el presupuesto, el déficit de este año estará más o menos en 2.600, pero se prevé que sea mucho más. Hay gente que habla hasta de 5.000. ¿Cómo enfrentar ese país que usted va a recibir con ese déficit tan alto? Yo estoy convencido que el próximo gobierno es el más difícil que vamos a tener en toda nuestra historia republicana. Probablemente el déficit supere los 7.000 millones de dólares. Lamentablemente, en la ausencia de transparencia, nos toca no tener una información clara y cierta, pero evidentemente el déficit lo que está es aumentando por las acciones del actual gobierno. Y por eso mismo me meto de candidato, porque va a ser mucho más difícil si en este momento no comenzamos a darle rumbo a nuestro país. Evidentemente necesitamos reactivar economía. Y antes de desarrollarte eso, sí quisiera decirte que aquí podemos pensar el país perfecto, las acciones ideales. Si lo manchamos con corrupción, evidentemente eso no va a funcionar. Lo que tanto criticaron el gobierno actual del pasado, lo están haciendo y lo hacen peor. Yo me meto en la política teniendo los riesgos claros de hacer política. En Perú, los últimos presidentes presos, los últimos 2 presidentes del Ecuador judicializados. Evidentemente yo tengo todo en el Ecuador, todo, porque también Revolución Ciudadana ha impugnado nuestra candidatura sobre una falsedad, que ya salió la sentencia el día de ayer. Yo tengo todo en el país. Me meto por amor de patria. Aunque eso suene a romanticismo, es lo que sin duda sí tenemos los ecuatorianos, la gran mayoría. Me meto porque sí tengo equipo, y me meto porque definitivamente tengo sentido de urgencia. Para reactivar economía, 3 sectores que tienen la virtud en el Ecuador de una práctica inmediata reactivación: agricultura, emprendimiento y construcción. Nosotros hablamos de un SOS de rescatar al Ecuador en seguridad, obras públicas y salud, pero lo que yo decía hace un momento a Jorge, la mejor política de seguridad es una buena política económica. Hay que reactivar economía. Y si me permites desarrollar un poco más a profundidad el tema de agricultura, hay que regresar la mirada al campo. Esto es histórico. Cuando el agricultor ecuatoriano ha estado bien, el Ecuador todo ha estado bien, porque somos un país eminentemente agrícola. Las 24 provincias, Galápagos también es agrícola. Y es lo que nos define como únicos en el mundo. Únicos que tenemos 12 horas luz, 365 días del año, combinados los demás factores que te voy a decir, somos únicos. Que no nos hace falta el agua, porque a Ecuador no le hace falta el agua. Lo que nos hace falta es canales de riego para llevar a las áreas productivas donde hoy en día no se siembra por ausencia de agua. El clima que tenemos, clima extremadamente bondadoso. La tierra fértil.
Y fundamentalmente tenemos algo que es el talento humano. Tenemos mujeres y hombres muy capaces. Tenemos un país productivo. Hemos ido perdiendo en agricultura. El último censo agrícola que tuvo el país fue en el año 2000. En el año 2000 teníamos 530.000 hectáreas de arroz. Este año ya se habla que tenemos menos de 150.000 hectáreas. En el año 2000 producíamos 2 millones de sacos de café. Al día de hoy estamos produciendo menos de 180.000 sacos de café. Y esa es la historia del maíz, y esa es la historia de una cantidad de productos de la soya. Es más, 12 productos agrícolas que importa el Ecuador, los importamos, suman más de 1.800 millones de dólares. Por dar algunos ejemplos, en maíz importamos más de 500 millones, en soya importamos más de 860 millones, importamos 39 millones en uva, importamos alrededor de 40 millones en manzana, importamos lenteja, importamos frijol, cantidad de cantones, Chillanes, un cantón que produce frijol y estamos importando frijol. Entonces la agricultura en ese diagnóstico, te voy a decir qué es lo que se debe hacer en la agricultura. Porque regresar a la mirada al campo no tiene que ser un tema de coyuntura electoral, porque siempre se habla de agricultura en época electoral y evidentemente al no ser agricultores, cuando llegan ya no hacen nada. Necesitamos una política de semillas que no la tenemos en el Ecuador. Semillas que permitan que nuestros agricultores puedan tener una buena productividad. Y lo que teníamos lo hemos ido perdiendo, porque sí había política de semillas en algunos productos que lo manejaba el INIAP, hoy en día destrozado. Necesitamos acceso al crédito. Y para eso es banca pública. La banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Aquí en el Ecuador, la banca pública es solamente un nombre, porque no es banca de desarrollo, porque no está en función del país que le pensamos. Y ese país que le pensamos sí está en función de agricultura. Y la banca pública en función de cada cultivo, en función de lo que cada cultivo necesita. Dábamos una charla el día de hoy en una universidad y les hablaba del café. En el café, 3 años, el agricultor no recibe nada. Y comienza a recibir a partir que termina el año 3. Entonces, ¿qué implica? Que el crédito debería ser a 8 años, con los primeros 3 de gracia en interés y en capital, para que se recupere ese dinero en la banca pública en 8 años. Que necesitamos que desde el bachillerato poder tener jóvenes que puedan salir con oficios que les permita convertirse en económicamente productivos para que quien quiera seguir luego en la educación superior lo pueda hacer fruto de los recursos que comience a poder utilizar. Pero la realidad que tenemos en este Ecuador, en este momento, 300.000 jóvenes bachilleres en promedio graduados al año para solamente 90.000 cupos en universidades públicas y privadas. Dejamos 200.000 en abandono de educación y de trabajo. Cuarto, mercados internos y externos. Tenemos 221 cantones en el Ecuador. La pandemia nos dejó algunos aprendizajes. Uno, que gracias a la agricultura, gracias al agricultor y campesino ecuatoriano no faltó comida en ningún hogar del país. Y la otra, que es lo que quiero conectar con mercados internos, es que el campesino, el agricultor salió a vender en las carreteras, logrando un mejor precio. Y el consumidor que iba por esas carreteras compraba el producto, logrando un menor costo y una mejor calidad y frescura. Eso tiene que ser un mercado de productores, donde cada cantón cada alcalde tiene que tener eso. Tiene que tener un mercado de productores donde salga el agricultor a vender y romper ese macabro círculo que es la intermediación del campesino y el consumidor, que es lo que tenemos en este momento. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero en estas 4 cosas que te puntualizo en agricultura son cosas que sí se pueden hacer, que definitivamente se pueden hacer en un corto plazo y que es en un gobierno de 1 año y pocos meses se lo debe hacer. Ese déficit que hablábamos se podría agravar si gana el sí en la consulta popular. ¿Cuál es su posición respecto a este tema Yasuní? Y aquí quisiera decirte primero que me da pena como ecuatoriano que se politicen los temas, porque el Yasuní es un tema que se lo está politizando. ¿Por qué? Porque si votas sí que se deje el petróleo debajo de la tierra, eres ambientalista. Y si votas no, eres extractivista. Y eso no es así. Yo me considero ambientalista. Y te voy a decir en el contexto cómo voy a votar. En primer lugar, ¿qué significa? Bueno, y antes de eso, el error ya lo cometieron. Lo cometió un gobierno de 10 años al entrar a explotar una reserva natural. Reserva que es patrimonio natural de la humanidad, el Yasuní, en el bloque, lo que hoy en día es el bloque 43. Ya lo cometieron, el daño ya se hizo. Y personas que participaron en ese gobierno hoy en día se consideran ambientalistas. Y en la oferta electoral dicen que hablan de ambientalismo. Ellos lo hicieron.
Entonces, con esa claridad también decir, ¿qué significa en este momento el Yasuní en términos económicos para el país? Porque más o menos alrededor de 1.000 a 1.500 millones de dólares en ingresos, porque también ahí hablemos en números. El costo de extraer del Yasuní es $17. El costo de transportar en el OCP es $2.15. Entonces, realmente el costo total es de $19.15. Teniendo ese costo, ¿cuál es el precio al cual vendemos? Es un petróleo que en promedio se castiga hasta unos $15. Eso quiere decir que el ingreso para el Estado, o el valor de venta, más o menos entre 55 y unos $65 podría estar fluctuando de lo que ha sido el histórico reciente, el precio de venta de barril. Entonces, no hablemos del ingreso, hablemos de la utilidad que significa, ¿sí? No el ingreso, sí, quitemos ingreso menos gastos, entonces hablemos del neto. El neto está bordeando entre 700 millones de dólares hasta unos 1.100 millones de dólares. Eso es lo que realmente afectaría en el presupuesto real del país. ¿Eso qué significa? Poner en riesgo la dolarización, que para nosotros es política de Estado. Significa poner en riesgo el subsidio a los combustibles, que es un subsidio que este próximo gobierno de transición no puede quitar un solo subsidio. Necesitamos dedicarnos a hacer gestión, no estar polarizando más allá la sociedad. Y los combustibles nos impacta a todos en la economía. Entonces hay que cuidar ese subsidio. Tercero, más de 650 plazas de trabajo, que para algunas personas puede ser abstracto, no para esas familias. Cuarto, demandas para el Estado que las vamos a perder, porque quien firmó en su momento dado, lo firmó a nombre del Estado ecuatoriano. A quien van a demandar es al Estado ecuatoriano, que somos 18 millones de almas que somos ciudadanos ecuatorianos. Y quinto, un tema ambiental, porque el rato que dejas eso, ahí vas a tener un problema ambiental extremadamente grave, porque no lo van a remediar, no tienen ni siquiera los recursos. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se hagan más pozos, lo que sin duda, yo voy a votar que no en esa consulta por todo lo que te estoy explicando. Y de hecho, quienes vivimos, yo nací en Guayaquil, pero vivo en Quito, quienes vivimos en Quito, también hay otra consulta en relación a la minería en el Chocó Andino, definitivamente en oposición que se haga minería en el Chocó Andino. En un evento de que usted ganara en las elecciones, ¿qué pasaría si el legislativo es adverso a sus propuestas y usted empieza a enfrentar escenas o cuadros de bloqueo por parte del legislativo? ¿Cuál sería su plan de acción en ese sentido? Y de una vez, ya que me están dando el uso de la palabra, ¿qué haría respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? María Belén, la constitución que tenemos hoy en día los ecuatorianos, la del 2008, que está vigente desde ese entonces, es hiperpresidencialista, garantista, sin definir deberes. Te doy esa introducción inicial porque nos quieren generar la narrativa en el Ecuador, este gobierno, que todo era la culpa de la Asamblea que no le permitían gobernar. ¿Cuántas leyes no pasaron de este gobierno? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una sola, una ley de inversiones. Una ley de inversiones, que permítanme darles el criterio. Una ley de inversiones que la ley era solamente 36 páginas y solamente las reformas al Código Monetario y Financiero eran 38 páginas. Para ser muy gráfico, ¿qué tiene que ver reformas al Código Monetario y Financiero con una ley de inversiones? Yo vengo del sector privado, del emprendimiento, porque no vengo de familia de empresarios, pero sí puedo decir con claridad que prácticamente nada. Y eso es lo que estábamos abocados, una ley que disfrazada para perjuicio de todos por beneficio de uno. Eso no puede ser la política pública. Entonces, solamente una ley no le dejaron pasar. El presidente en esta Constitución es colegislador, es proponente de ley, es vetador de ley, es hiperpresidencialista. El presidente veta una ley y la Asamblea Nacional no lo puede conocer por todo un año. Entonces son narrativas. Claro que se necesita la Asamblea Nacional para hacer reformas, hay que hacer reformas al Código de la Democracia. Hay muchas cosas que se deben hacer. La pregunta segunda tuya, María Belén, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De participación ciudadana eso no tiene nada, y no es de este gobierno, es de todos los anteriores. ¿Cómo puede ser posible que prácticamente en 4 personas, porque 4 personas hacen mayoría, tenemos los destinos de todo nuestro país en organismos de control? Entonces, algo que pretendía ser creativamente bonito la palabra de participación ciudadana no tiene nada. Es más, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Un partido político, personas claramente ligadas a ese partido político. Hoy en día está esto en análisis.
porque quien preside tiene un nexo extremadamente que ni siquiera lo puede negar a un partido político y a una persona que sigue liderando ese partido político. Entonces no es participación ciudadana. Ahora, eso es estructura del Estado, eso no lo puedes tú cambiar desde la Asamblea. Eso implica una Asamblea constituyente de plenos poderes. Y ahí también quisiera aprovechar y dejar un mensaje, porque escucho a muchas personas que se están dejando llevar en la desesperación que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos, con la idea de que hay que convocar una Asamblea de plenos poderes, que la quiere básicamente impulsar quienes decían, quienes que su gobierno colocaron esa constitución en 2008 y quienes dijeron que iba a durar 300 años, y ellos lo están impulsando hoy en día. ¿Por qué? Hay un grupo político, concretamente la Revolución Ciudadana, que no le piensa al país, que quiere una agenda de impunidad, y te puedo luego decir concretamente la candidatura, porque te digo que no le piensen al país. Entonces, no es momento. O sea, yo estoy de acuerdo que esa constitución del 2008 no nos ayuda, nos está perjudicando, pero hablemos de la pertinencia. Si no le mostramos al Ecuador por lo menos 2 años de buen gobierno coherente, sin corrupción, que pueda pensarle al país y de manera coherente lo esté haciendo y diciendo. Entonces, después de 2 años de un gobierno así, convoquemos a la Asamblea Constituyente para lograr tener una constitución que sí nos toque positivamente, no la que saldría si lo convocamos en este momento. Javier, ¿cuántos asambleístas estima que pueda sacar y con quién haría coalición? Alejandro, tú me estás haciendo una... Naturales. ¿Con quién no haría coalición, ya que le escucho hablar contra el correísmo? En primer lugar, Alejandro, yo me meto en la política no para juzgar a ningún político como persona. Simplemente te estoy puntualizando hechos reales, por las circunstancias reales que estamos viviendo. Entonces, ese movimiento político es el que está abanderando un llamado a una asamblea constituyente. Y por lo tanto, quieren tener 92 votos en la asamblea para hacerlo desde el legislativo. Y por lo tanto, nosotros estamos trabajando en también poder tener un bloque de asambleístas. Me haces una pregunta que no te la puedo responder con total franqueza, es especulativo. O sea, me gustaría tener la mayor cantidad de asambleístas posibles, pero no te puedo decir cuántos realmente quiero tener. Pero sí te quiero responder de esta manera, Alejandro. ¿Quién podría estar en oposición a que tengamos política pública que combata la desnutrición infantil crónica? ¿Quién podría estar en oposición a que tengamos política pública que apoye la agricultura, que nos dé una salida a esta grave crisis de inseguridad? Entonces, tender puentes con todos, pero también tener la claridad y ser objetivo. Hay un grupo político que está buscando impunidad. Hay una propuesta que se presentó esta semana sobre reformas al fondo de pensiones del IES. ¿Cómo ve usted eso? Porque de llegar a ser presidente se tendría que eventualmente convertir en una ley que envíe a la Asamblea. ¿Cuál es mi preocupación, Cecilia? ¿Con qué información está trabajando? Sobre supuestos. ¿Quién maneja los recursos del IES? El BIES. Ni siquiera tiene balance budgetario. Entonces nos están haciendo supuestos de cuál podría ser la edad de jubilación, con qué argumento, con qué información. Y la información debe estar, pero no la conocemos los ecuatorianos. Nos quieren inducir a que concluyamos algo que podría sonar sensato, pero información. Denos información para poder analizar. Entonces, ¿yo cómo puedo manifestarme en relación a eso si ni siquiera hay transparencia de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de que nos den abiertamente las citas? Es tan oscuro eso que ni siquiera sabemos cuánto es lo que le debe el Estado al IES. Siempre es especulativo. Entonces, no podemos... ¿Qué haría usted para que se conozca todas esas cifras reales? Transparentar las cifras. O sea, comenzar por hacer una auditoría real, transparente. Hay un problema demográfico que nadie niega, ¿no? Que, lógicamente, hoy hay muchos más jubilados que antes y menos empleados abajo que sustenten a esos jubilados. Y un problema real. Y no es el problema del Ecuador, es un problema del mundo. Es un problema mucho más profundo que eso. Es un problema que una ley que te permite que un ejecutivo, un gobierno de turno, que un presidente de la República pueda colocar al presidente ejecutivo del IES y que se convierta en la caja chica de cualquier gobierno de turno. No es de este, es un tema general. Pues es un tema normativo, es algo más profundo. Luego, un estudio doctoral. Bien hecho es lo que necesitamos hacer. Pero a su vez también el estudio doctoral necesita información. Es que todos son una serie de supuestos que no los tenemos. Entonces, para tomar una decisión, primero tengamos la información.
Te puedo decir, sin embargo, que hay un tema que sí quisiera proponer, obviamente para socializar en el Ecuador. Un concepto elemental. Cuando algo es complejo, ¿cómo lo solucionas? Primero, volvamos a lo simple. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hoy en día es una caja negra, donde está seguro de salud, seguro de pensiones, invalidez, muerte. Volvamos a lo sencillo y démosle relevancia a lo que debería ser un sistema de pensiones, que es fundamental. Porque la Constitución te dice que el acceso a la salud es universal. O sea, como Estado ya estás obligado a dar salud. Tenemos 4 sistemas de salud pública, de los cuales, bueno, policía y Fuerzas Armadas solamente si eres miembro. La ciudadanía en general, el IES y el sistema general. Y ninguno funciona, ninguno tiene medicina. En los 2 sistemas tienes crimen organizado. Mataron a una directora del hospital del IES aquí en Guayaquil, el Teodoro Maldonado. Entonces, eso está pasando. Entonces, primero, la propuesta sería saquemos la salud del IES. Y claro, con los argumentos, porque muchas personas van a estar opuestas a eso, porque van a decir, no, si yo estoy pagando, yo quiero una salud diferente para el que no paga. Por eso te digo, hay que recuperar valores en el país y valores de solidaridad. Porque al final del día, tú estás pagando, sí, pero igual no tienes salud, porque anda a hacer una cita en el IES. A ver, si quieres cirugía, llama al call center. Gente que llama le dan más de 9 meses. Al Sistema General de Salud pide una cita, te mandan a otra ciudad. Eso pasa hoy en día en el Ecuador. Por eso hablábamos hace un momento de lo que es salud. Y por eso la salud tiene que estar con la atención primaria, para que el sistema hospitalario y de especialidad pueda trabajar bien y no como está en este momento en el caos. Preguntas, y eso pasa en el IES, que estamos hablando ahorita, y en el sistema general. ¿Cómo es posible que el Estado no pueda comprar directamente la medicina? No lo compra. No lo compran los fabricantes, a las farmacéuticas, compra intermediarios. Y luego nos sorprende que hay crimen organizado en el sistema público de salud. Entonces aquí es un tema de decisiones, de tomar decisiones, pero evidentemente con liderazgo y con coherencia. Javier Hervas, ¿qué tiene de diferente que le vuelve el candidato por el que debamos votar, sabiendo que viene de lo privado y se va a hacer cargo de lo público? María Belén, la pregunta que yo me hago es como quienes ya han sido poder y evidentemente nos has llevado a esto. Ahora sí dice que nos van a dar la solución. Es la pregunta que yo me hago. Pero también voy a responder la pregunta que tú me estás haciendo. Yo, más que venir del sector privado, yo vengo del emprendimiento. Yo no vengo de familia de empresarios. Yo he arrancado desde cero. Y una de las razones por las cuales yo me meto en la política, una de las razones es la gratitud. Porque yo he recibido mucho de este país maravilloso en donde de hecho tengo todo. Yo tengo todo aquí en el Ecuador. Esa narrativa que en esas elecciones la querían hacer falsa entre tantas. Yo tengo todo, y yo sí lo puedo decir con franqueza. Tengo todo aquí en el Ecuador. Entonces, si tú quieres, yo tengo todo para perder, si es que hago una mala política. Pero a su vez todos tenemos todo para perder si no tomamos rumbo en estas elecciones. Y por eso asumo ese reto. Yo he construido todo desde cero. Entonces, tú dices, sector privado, quien actualmente gobierna, bueno, yo creo que soy extremadamente diferente. Porque yo sí produzco, yo no especulo. Yo soy un agricultor que comenzó desde cero. Hoy en día soy un agricultor, un transportista, yo ensamblo maquinaria agrícola, soy un generador de plazas de trabajo, no un especulador. En otros países como en Chile, hay casos de gente que viene del sector privado y que ha firmado compromisos para no, usaré este verbo, para no mezclar el interés personal con el ejercicio del poder. ¿Usted tiene planteado algo de eso o planea hacer alguna suerte de ejercicio hacia el país en este sentido? Por supuesto, y también para serte franco, yo he pagado siempre mis impuestos a tiempo y de manera completa. Lamentablemente unas desatinadas y mentirosas declaraciones de quien hoy en día está en un cargo extremadamente relevante en el país por una coyuntura electoral seguramente, o qué habrá pasado por su mente, y hoy en día sabemos cuántas mentiras que ha dicho, pero sí te puedo decir que yo nunca le pedí nada. Él me visitó, María Belén, él me visitó. Yo no le pedí nada cuando él fue electo, nunca, no volví a conversar con él. ¿Cuánto? 1 año y medio después, más o menos, me llama y te digo, con las palabras literales, Javier, te invito a un café en la presidencia. Y claro, evidentemente un honor que el presidente te llame. Yo le digo, presidente, gracias, pero yo el día de hoy regreso a Quito porque la fábrica mía queda en la provincia de Cotopaxi. Regreso al final del día. ¿Y sabes cuál fue la respuesta, María Belén?
Ah, mira, qué coincidencia, yo voy a ser agente en Cotopaxi, entonces ya te visito yo. Y efectivamente, hora y media después, estuvo con una caravana de más de 40 vehículos. Él me buscó a mí. Yo sí puedo decir con frontalidad, yo nunca le pedí algo. Es más, cae por su propia narrativa, porque ni siquiera es competencia del presidente de la República decidir a quién cobra o a quién no cobra impuestos. No puedes decidir a qué ciudadano le cobra o no le cobra impuestos. Entonces yo sí puedo decir que yo de manera transparente estoy buscando un mejor país, no un interés personal. ¿Cuánto paga más o menos usted de impuesto a la renta cada año y cuál es su patrimonio actual? Porque si es que usted llega a ser presidente, tendrá que hacer la declaración juramentada de su patrimonio. ¿Cuánto paga de impuesto y cuánto más o menos es su patrimonio? Alejandro, eso es público. Tú lo puedes ver en la página web del SRI, pero te voy a decir algo más que también les dije hace 2 días. Tú te metes, la principal empresa que nosotros tenemos es Nova, y te puedo dar el RUC. Te metes en el SRI y colocas el RUC 179 140 478 5001. ¿Sabes qué te va a salir? Que en los últimos 3 años Nova ha pagado 0. Yo tengo documento del SRI que lo obtienes con tu clave. Tengo bancarización. 2023 pagamos $380,000 más o menos. 2021 pagamos como 290,000 y 2020 pagamos como 197,000. Pero si tú te metes te va a salir 0. Explica, exacto, es la pregunta. Eso les dije. Y comenzaron a darse las vueltas, ya vamos a ver, ya vamos a ver. A algunas personas ha pasado lo mismo. O sea, hablamos de transparencia, eso es normal. Porque yo sí tengo los documentos del SRI y yo tengo la bancarización, débito bancario de lo que se ha cobrado. Pero tú te metes, Alejandro, y te va a salir 0 de los 3 últimos años. Eso es lo que... como persona, ¿cuánto paga de impuesto a la renta? Eso es público. De hecho, hubo una entrevista en Ecoavisa, en donde Carlos Rojas me colocó la tabla ahí, y lo que te puedo decir es que el último año, porque me decía, ¿y cómo es que ha subido tanto? Bueno, hay una nueva ley tributaria. Y algo que también el directorio de las empresas decidió es subir mis ingresos. Uno paga en función de los ingresos y es público, Alejandro. Tú lo puedes ver en el SRI. ¿Cuál es el rasgo de su carácter que menos le agrada a usted? ¿Cuál es el rasgo de mi carácter que menos me agrada? Mira, yo más bien déjame responderte de esta manera. ¿Qué es lo que me agrada? Es que yo tomo decisiones. ¿Qué es lo que me agrada? Que yo no me resigno. ¿Qué es lo que me agrada? Que con todos los problemas que uno puede tener, porque eso lo hacemos los emprendedores, tenemos muchísimos problemas y que al final del día yo siempre tengo una visión a largo plazo que me permite sobreponerme de las coyunturas. ¿Qué puede ser lo que me desagrade? Pues no sé, pues porque yo creo que cualquier cosa que me desagrade la corrijo día a día. Entonces en este momento no sé qué te puede estar respondiendo, pero sí creo que soy una persona que permanentemente está buscando mejorar. Entonces lo que me desagrade en un momento dado lo estoy corrigiendo el día siguiente y de manera inmediata. O quizás eso que le dicen en la casa, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? No sé, alguna cosa... Eso iba a decir, ¿qué dice la esposa, los hijos? O sea, mi esposa me dice, ¿por qué te metes en política, por ejemplo? No sea necio que se mete ahí. Exacto, porque evidentemente también es un problema para la familia. Te contaba lo que fue para mi madre, te contaba lo que fue para mi padre, lo que ha sido para mi esposa. Nosotros siempre hemos sido una familia muy tranquila, normal, clase media. Hoy en día tengo que andar con seguridad a mi lado. O sea, son cosas que no son bonitas. Pero cuando uno tiene un fin de por qué lo está haciendo, uno no la sufre. Cuando uno está viendo un largo plazo, uno se motiva. Y es lo que uno intenta darle a la familia, porque evidentemente para la familia tampoco es fácil que tú estés en política, que seas una persona pública, que cualquier cosa se pueda decir de ti. En Twitter se puede decir cualquier cosa, en lo que sea. Pero yo sé lo que soy y mi familia sabe lo que yo soy. Yo la última, y aprovechando que está acá, empresario del agro, si llegara a estar en Carondelet, al sentarse ahí va a tener muchos problemas inmediatos, entre esos el niño. ¿Cómo enfrentar una situación crítica como esa? Y por eso decimos, rescatemos del Ecuador SOS, seguridad, obras de emergente, salud. Obras emergentes, está pensado justamente en el niño. Entonces, pero ¿cuál es la realidad que también tenemos en el Ecuador? El gobierno del pasado hizo una inversión muy importante en vialidad. ¿Eso qué significa? Porque la vialidad está destrozada en el país, pero ¿qué significa? Que hay mucha maquinaria que está parada. Hay que reactivarlo. Y eso es trabajar con la empresa privada. Y mira, tanto que nos dicen que no hay plata, que esa narrativa yo no me la creo, porque somos un país rico. Tan rico que ha soportado los políticos que hemos tenido, ¿ah? Pero somos un país rico, el Ecuador. Pero, ¿qué fue hoy, lo que es hoy en día la economía más grande del mundo en 1935?
no tenía recursos. Un presidente, Franklin Delano Roosevelt, apoyado en la empresa privada, hizo una gran obra de construcción de infraestructura del país que tienen hasta el día de hoy y les convirtió en la mayor economía del mundo. Entonces, cuando tú eres coherente y puedes invitar a otras personas que participen con coherencia, porque nadie se va a sumar si tú estás diciendo una cosa y estás haciendo otra, ¿correcto? Pero con coherencia yo pienso que podemos hacer maravillas, con una visión compartida, con amor de patria, con sentido de urgencia, somos imparables en el Ecuador. Pero eso hay que irlo construyendo paso a paso. Hoy en día hablamos de obras emergentes, dentro de una visión, de un gran proyecto de construcción nacional.